nombre es Yalima Cuervo, soy enfermera especialista en cuidado crítico con una maestría en educación. Además, soy ecmóloga de la clínica Chayo. Patricia Salcedo es la perfusionista de nuestra clínica y ella no puede asistir el día de hoy, está en hemodinamia con una paciente, pide por favor disculpas a todos ustedes, pero se verá con ustedes el día de mañana en el caso que tenemos preparado para la jornada de mañana. Nuestra ponencia, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Nuestra ponencia tiene un título del rol de enfermería en ECMO, perfusión ante la asistencia extracorpórea en intervencionismo. Como les comentaba, soy enfermera ecmóloga de la clínica Chayo. En la clínica tenemos la posibilidad de tener una unidad de cuidado intensivo de vital extracorpóreo solamente para pacientes que se encuentran en terapia extracorpórea, solamente para pacientes en ECMO venovenoso, ECMO venoarterial, que además están en asistencia, pueden estar en asistencia esperando trasplante cardíaco o que requieren manejo de la parte del soporte vital extracorpóreo debido a sepsis o debido a algún otro tipo de patología que lo lleve a necesitarlo. Los objetivos de la charla, básicamente identificar el rol del perfusionista y del ecmólogo en el manejo del paciente sometido a intervencionismo y que requiere ECMO venoarterial, y también reconocer el uso del ECMO venoarterial como una posibilidad profiláctica en pacientes con comorbilidades en la sala de intervencionismo. Declaramos en este momento que no tenemos ningún conflicto de interés y que no tenemos nada que nos impida poder dar esta comunicación. No sé si todos han tenido relación con ECMO, voy a partir de unos conceptos muy básicos. La oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO es un soporte mecánico extracorpóreo, bien valga la redundancia, que lleva a que el paciente que tiene dificultades para tener un soporte, para tener una adecuada circulación, para tener pacientes en choque cardiogénico o pacientes en SRA que necesitan atención y además soporte para la parte ventilatoria y oxigenatoria, puedan tener un descanso para los pulmones y para el corazón. Esto se realiza en pacientes, como les cuento, con choque cardiogénico, en ECMO venoarterial, en pacientes que tienen alguna insuficiencia de alguna de las válvulas y que requieren en algún momento ser llevados a cirugía cardíaca, pero debido al choque no pueden llevarse inmediatamente, o pacientes que en ECMO venovenoso requieren de atención para el manejo de la parte pulmonar. Los ECMOs venovenosos necesitan de varias cosas, o ECMOs venoarteriales. Uno, pues las cánulas para hacer la canulación, se puede hacer una canulación percutánea o una canulación central también, dependiendo del momento en el que se realice la canulación, pero cuando se transportan los pacientes o solamente requieren algo de soporte inicial, se puede hacer percutáneo. Eso se hace en varias configuraciones, se puede realizar femoral, yugular, se puede realizar, como les digo, directamente en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, perdón, debido pues a la canulación en ECMO central, y eso sería la canulación central y la canulación periférica. Y por otro lado necesitamos de dos cosas, unos oxigenadores que permiten la oxigenación de la sangre dándole una oxigenación al 100%, unas bombas centrífugas que es básicamente el motor que moviliza la sangre desde la cánula de extracción hacia la parte de entrega, y la bomba centrífuga, y un blender que es un mezclador de gases en donde se realiza la mezcla del oxígeno con el aire para poder entregar un gas de barrido para los pacientes que necesitan disminuir la cantidad de CO2 que tenemos, pacientes hipercápnicos, pacientes con hipoxemias refractarias o con hipercapnias también refractarias que requieren de manejo con ECMO venovenoso y con disminución del CO2 que está circulando. Esto básicamente es como, creo que hay una charla con Tavi, entonces voy a como darles que nosotros tenemos la posibilidad de hacer la inserción del ECMO venoarterial en pacientes que van a ser llevados a Tavi y que tienen comorbilidades bastante grandes y que necesitan de pronto un soporte mecánico circulatorio durante el manejo y el procedimiento de la Tavi.
El soporte circulatorio mecánico durante el procedimiento de intervencionismo puede ser dado por dos posibilidades cuando es extracorpóreo. Puede ser en cirugía cardiovascular, en cirugía con extracorpórea o con ECMO venoarterial. Los pacientes que son llevados a hemodinamia pueden implantarse ECMO venoarterial profiláctico o ECMO venoarterial en situaciones de emergencia. En situaciones de emergencia, básicamente el paciente que tiene choque cardiogénico, que ha sido llevado o que hace un colapso circulatorio en hemodinamia y que requiere que se inserte o se lleve a ECMO venoarterial por emergencia. Y tenemos también pacientes pues, que requieren, por las comorbilidades, que se instaure el soporte venoarterial previo al procedimiento en hemodinamia. La circulación extracorpórea y el ECMO venoarterial tienen muchas similitudes. El ECMO viene del concepto de la circulación extracorpórea, pero el ECMO venoarterial requiere y tiene unos beneficios que son el costo disminuido. Además de eso, los riesgos son un poco más bajos debido a que la anticoagulación que necesita el paciente es menor que a la circulación extracorpórea. Y aparte de eso, pues tenemos que los pacientes con choque cardiogénico puede dárseles un soporte durante el intervencionismo sin necesidad de ser llevados a extracorpórea. Se puede hacer el acceso a la cabecera del paciente, es decir, en la sala de hemodinamia se puede hacer la intervención solamente con la canulación percutánea en ECMO venoarterial por medio de la vena femoral común y de la arteria femoral se puede empezar el ECMO venoarterial. Tenemos que tener en cuenta varias cosas y considerar antes de pensar en empezar un ECMO venoarterial en pacientes en intervencionismo. Uno es la edad, siempre esperamos encontrar a pacientes con edad avanzada. Hay que tener en cuenta que el ECMO en intervencionismo tiene dos posibilidades: el paciente que ya se encuentra en circulación extracorpórea, el paciente que tiene ECMO venoarterial y que viene de una unidad de cuidado intensivo, o el paciente que se utiliza como emergencia o profiláctico durante el intervencionismo o durante el procedimiento. También hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente. No es lo mismo tener un paciente de 25, 30, 40 años en intervencionismo en hemodinamia a tener un paciente de 75, 80 años que va a ser llevado a TAVI o a mitral clip. Además de eso, pues tener presente que las cirugías previas son importantes. Si el paciente ha sido llevado a cirugía extracorpórea previa, si el paciente ha tenido intervenciones percutáneas previas que ha llevado pues que ha tenido varias intervenciones percutáneas. Y además hay que tener en cuenta que el costo sería muchísimo menor si se lleva a ECMO profiláctico a que si se lleva a ECMO emergente. Además de eso, pues lo que les decía del ECMO emergente o del ECMO profiláctico. La literatura nos avala a que las posibilidades de que el paciente sea llevado a ECMO antes de, en profilaxis, en pacientes sometidos a TAVI, en pacientes sometidos a mitral clip o en pacientes además sometidos a hemodinamia, a cateterismo cardíaco con comorbilidades bastante grandes, es lo ideal, pero hasta hace más o menos unos 5 o 10 años es que venimos viendo que la profilaxis es importante. Entonces, llevar a pacientes de 75 años a una TAVI con unas comorbilidades como el paciente que vamos a ver mañana en el caso clínico, como enfermedad renal crónica, pacientes que vienen dializándose, pacientes que además de eso tienen una anatomía coronaria bastante difícil, es una buena opción llevarlos con ECMO profiláctico teniendo la posibilidad, ¿no? Porque sabemos que hay muchos sitios que tienen hemodinamia, pero no tienen la posibilidad de tener cirugía extracorpórea o además de eso ECMOs. El ECMO venoarterial y la circulación extracorpórea tienen, como les decía, bastantes similitudes, pero lo ideal sería que entre menos invadido esté el paciente, pues mejores posibilidades tiene de salir. Hay un estudio, un metaanálisis en donde encontraron que 1.076 pacientes habían sido sometidos a extracorpórea o ECMO venoarterial durante el tiempo del intervencionismo y en eso se encontró que los pacientes no hay una diferencia significativa entre la extracorpórea y además el ECMO venoarterial, pero el costo sí disminuye muchísimo. Además de eso, los dos tienen una mortalidad bastante aumentada en los primeros 30 días, pero
con el uso de ECMO venoarterial la mortalidad disminuye considerablemente después de 6 meses. O sea, después de haber sido sometido el paciente a circulación extracorpórea, la mortalidad continúa 6 meses posteriores, en cambio en ECMO venoarterial no. En pacientes con, es importante que, perdón, así, ¿qué pacientes pueden ser llevados de esta manera? Enfermedades coronarias extensas, anatomía difícil, anatomía coronaria. Además de eso, pacientes sometidos a TAVI que tienen comorbilidades importantes previas y además de eso, pacientes que se encuentran en colapso circulatorio durante el procedimiento, pacientes que requieren aumento del soporte vasopresor durante el procedimiento, pacientes que tienen choque cardiogénico previo, que los llevamos con soporte vasopresor e inodilatador bastante elevado. Esos son pacientes candidatos a llevarse a ECMO venoarterial. Hay otras cosas que debemos considerar, que son los riesgos asociados al soporte circulatorio mecánico. Uno es el riesgo con la canulación. La canulación de ECMO venoarterial puede llevar a hematomas, puede llevar a eso, a sobredistensión del ventrículo izquierdo durante el procedimiento, aunque es un ECMO corto, de corta duración. La sobredistensión del ventrículo izquierdo y además de eso la disminución de la apertura de la válvula aórtica durante el procedimiento pueden llevar a que el paciente empeore el colapso circulatorio y necesite una cirugía extracorpórea de urgencia o la inserción de un vent en el ventrículo izquierdo para hacer descarga del ventrículo. Entonces, por eso es motivo de pensar mucho si el paciente realmente va a necesitar o si va a ser solamente pensado como una emergencia. Aparte, pues los riesgos de la parte cardíaca que cualquier intervencionismo lleva, el taponamiento cardíaco, además de eso la disminución de, la ruptura de la válvula aórtica o de la raíz aórtica. Entonces toca tener en cuenta también esas cosas cuando se va a pensar si el paciente necesita o no necesita el ECMO venoarterial. Y aparte, pues lo que les decía de la supervivencia y la mortalidad a los 30 días, que sí se aumenta bastante cuando se inserta, cuando se pone un soporte mecánico circulatorio. Los riesgos del ECMO venoarterial profiláctico, lo que les venía diciendo previo, este estudio muestra cuáles son los riesgos. Tuvieron más o menos 11 pacientes en ECMO venoarterial, solamente un paciente falleció, profilácticos todos los pacientes, y su uso profiláctico en las conclusiones impone riesgos de lesiones vasculares y embolias cerebrales, también asociadas a la cantidad de anticoagulación que se debe administrar, más o menos es entre 0.5 a 1 miligramo por kilogramo para poder iniciar el ECMO venoarterial. Y además de eso, el aumento del costo del procedimiento, ¿no? Un procedimiento que ya es bastante costoso, como llevar el paciente a una TAVI también puede ser emergente, y no se necesita en pacientes que pueden llegar a salir del colapso circulatorio solamente con aminas. La circulación extracorpórea marca un beneficio para pacientes con comorbilidades importantes que necesitan ser llevados a cateterismo cardíaco, que necesitan ser llevados también a cambios de válvula transcatéter. Los pacientes con cardiopatías de alta intensidad deben ser también, pues, deben tener la posibilidad de ser llevados en una institución donde haya ECMO, donde haya cirugía extracorpórea. Y dentro de las indicaciones que tenemos para el soporte mecánico circulatorio extracorpóreo, tenemos uno, la edad. En la mayoría de los estudios que pude revisar, encontré que casi todos los pacientes que han sido llevados a ECMO venoarterial de corta duración, 2-3 horas, solamente para el intervencionismo, son pacientes mayores de 70 años, entre 70 y 85 años aproximadamente, que van a ser llevados a cambios de válvula o que tienen anatomía difícil coronaria. Además de eso, enfermedad coronaria grave, pacientes con choque cardiogénico, una disfunción cardíaca avanzada y además fallas cardíacas previas que han requerido manejo con levosimendan y que además tienen bastantes dificultades para manejarse por fuera del ámbito intrahospitalario. Que tengan soportes vasoactivos demasiado altos, me refiero a noradrenalinas, adrenalinas, además de eso que tengan milrinone, dobutamina, que esté requiriendo soporte muy alto. Esos pacientes se debe considerar que deben iniciar el procedimiento con ECMO venoarterial.
Hay unos predictores para saber qué pacientes se deberían llevar en ECMO venoarterial profiláctico. Uno, ser mujer. La enfermedad coronaria en mujeres es un poquito más difícil de detectar, pero además de eso es un predictor para llevarse una edad avanzada, pacientes por encima de 70 con muchas comorbilidades, y además de eso, intervenciones percutáneas previas, muchas intervenciones percutáneas previas. Tenemos pacientes que han sido llevados a percutánea 3, 4 veces, esos pacientes se deben considerar, y además pacientes con paro cardíaco con fibrilación ventricular. Choque cardiogénico, esos son pacientes que debería considerarse que pueden ser y que pueden ser llevados en ECMO venoarterial a hemodinamia. Las limitaciones del uso del ECMO venoarterial, uno, que no en todos los sitios donde se realiza hemodinamia tenemos la posibilidad de llevar a pacientes con ECMO o en circulación extracorpórea. Otro, pues que se debe contemplar que en todos los centros donde se va a realizar ECMO, se va a realizar TAVI, debe tener ECMO o circulación extracorpórea, la posibilidad de entrar en circulación extracorpórea de emergencia. Y además de eso, otra limitación es que los costos se aumentan bastante. Un ECMO para 2 horas no es lo mismo que un ECMO para 4 o 5 días cuando es un ECMO venoarterial. El costo de la canulación, solamente el hecho de que no tenga que entrar el hemodinamista, sino además todo el equipo quirúrgico y además el equipo de ECMO y además de eso el perfusionista, y eso aumenta mucho los costos. La canulación, las cánulas son costosas, los oxigenadores son costosos, las centrífugas son costosas, entonces eso aumenta el costo de la intervención también, aunque hay que tener en cuenta que estamos salvando una vida y que de pronto lo necesita. La disponibilidad de la tecnología, lo que les decía, no en todos lados se puede tener la posibilidad de tenerla, y además de eso, pues que es un costo que se debe asumir por 1 o 2 horas. Hay pacientes que por mucho han durado 2 horas y media, 3 horas en ECMO durante el procedimiento, entonces realmente es un costo bastante elevado para pacientes que, pues y más con nuestro sistema de salud, ¿no? Ahora, pues hablando un poquito de la práctica avanzada, yo sí quisiera contarles que en el sitio donde yo trabajo tenemos una capacidad de 8 camas extracorpóreas. Además de eso, tenemos la posibilidad de 5 camas pediátricas sumadas a las 8 extracorpóreas. Aparte, tenemos una capacidad de 17 consolas para montar 17 pacientes en simultáneo en ECMO venoarterial, ECMO venovenoso, o en cualquiera de sus variaciones debido a las complicaciones que tienen los pacientes. El equipo de enfermería de la clínica siempre ha sido muy empoderado, pero sobre todo el equipo de soporte vital extracorpóreo. Somos aproximadamente en este momento 25 ecmólogos, en cada turno hay 5 ecmólogos. Aparte de eso, contamos con 5 perfusionistas en donde están al llamado 24/7. Además, todo el equipo quirúrgico está 24/7 y todo esto es liderado por una enfermera. Una enfermera, se llama Estefanía Giraldo, es la coordinadora de toda la parte de soporte vital extracorpóreo en la clínica. Nosotros traemos pacientes de toda parte de Colombia, hemos hecho transportes internacionales también, y esos pacientes tenemos una tasa de mortalidad y de supervivencia muy parecida a la de casi todos los centros ECMOs del mundo. Entonces realmente ya llevamos más de 13 años con pacientes en extracorpórea y ha sido una linda experiencia. El trabajo en equipo es la consolidación básicamente debido al trabajo en enfermería. Nosotros consolidamos todo el trabajo del equipo quirúrgico y del equipo que trabaja en ECMO. Tenemos identificación de posibles pacientes, la mayoría de nosotros y el personal de la clínica recibe también talleres todo el tiempo cómo identificar pacientes que son susceptibles a necesitar ECMO venoarterial o ECMO venovenoso o sus variaciones, y además de eso tenemos preparación para el uso del ECMO en ICPR, en reanimación cardiopulmonar avanzada con ECMO. El paciente que entra en colapso circulatorio durante el tiempo que está en hemodinamia o el paciente que entra en colapso circulatorio estando en piso, en urgencias, eso, todo el equipo quirúrgico se traslada, pero sobre todo lo maneja enfermería y perfusión. Perfusión tiene corriendo unas consolas todo el tiempo,
esperando que si hay un paro y se necesita, el paciente es candidato para estar en ECMO, se pueda canular en menos de 40 minutos. Todo el equipo quirúrgico y todo el equipo de ECMO se traslada al sitio y se canula rápidamente. Vamos a acabar. Esto es una oportunidad importante para ampliar el camino de enfermería. Hace 5 años no se tenía pensado que el ECMO venoarterial podía ser la posibilidad de los pacientes y que la enfermera podía ser la que estuviera todo el tiempo manejando y dándose cuenta qué está sucediendo con el paciente que se encuentra en ECMO. Tenemos conocimientos especializados en el manejo de estos pacientes, el hecho de estudiar para ser ecmólogo, el hecho de estudiar cuidado crítico, el hecho de considerar esto como una posibilidad de vida, pues también hace que tengamos una práctica avanzada y que tengamos un conocimiento ampliado de todo lo que se debe hacer con un paciente crítico. Esta es una fotografía de una parte del equipo de ECMO de la Clínica Chayo. Aquí están cirujanos, perfusionistas, enfermeros, están los auxiliares de enfermería. Todos tenemos un equipo bastante amplio y aparte de eso somos muy allegados, gracias a que el equipo es liderado por una enfermera, hace que realmente se tenga todo en cuenta y todo tenga la visualización que se necesita. Entonces, eso es lo que tenía para decirles el día de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias.